Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y para hoy les tengo un tema muy interesante. Pero antes de comenzar quiero leer la siguiente frase que dice: el único instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente es la educación. Y esta frase nos la dijo Tomás de Aquino. De esta manera, los resultados previstos de aprendizaje para esta sesión es que ustedes valoren la importancia de la educación como ayuda para el perfeccionamiento del ser humano, conocer la relación entre el educador y el educando y construir su propio concepto de educación. Entonces, en este momento quiero que cada uno de ustedes en el chat definan para ustedes qué es la educación en tres palabras claves. Una vez que ya hayan definido qué es la educación, vamos a dar inicio a este tema que es la noción de educación. Para comenzar, entonces, quiero hacer un paralelo entre el ser humano y los animales. Se sabe desde que el inicio el ser humano no nace formado. El ser humano tiene un proceso donde adquiere el conocimiento y se potencializa para así poder crecer y desarrollarse, teniendo en cuenta que necesita las relaciones con los otros. Pero los animales, y una de las características que hace a los animales es que esa existencia se da con el crecimiento espontáneo de sus propias potencias. Los animales por sí mismos tienen su crecimiento por naturaleza y el ser humano no. El ser humano se potencializa cuando tiene relaciones con otras personas y cuando interactúa. De esta manera, esa indeterminación del ser humano abre un camino hacia la educación y le permite seleccionar y desarrollar así sus habilidades y capacidades, teniendo así distintas formas de aprender, permitiendo que escoja distintas alternativas y se desarrolle. De esta manera, la condición humana tiene una doble raíz. En primer lugar está la imperfección originaria y en segundo lugar la perfección inconmensurable. Si hablamos de la imperfección originable, es desde cómo nace el ser humano. Cuáles son esas falencias que hace el ser humano, porque el ser humano no es 100% perfecto y tampoco nace 100% perfecto. Y en cuanto a la perfección inconmensurable, es como esa pureza y ese valor que se le da al ser humano. Entonces, esta doble raíz se culmina con dos conceptos claves, que es la cultura y la educación. Entonces, la cultura es posible ya que va más allá de satisfacer una necesidad y la educación llega ahí y ayuda a esa trascendencia y se da por la necesidad de la dimensión social de la vida humana. Entonces, con lo anterior vamos a entrar a lo que es el significado conceptual de la educación. Entonces tenemos acá chiquitico el concepto de educar. Educar se divide en dos partes, en educare y en educere. En educare tenemos que es crear, instruir, alimentar y cuidar. Y en educere tenemos que es extraer, elevar y sacar, exponer lo que hemos comprendido y adquirido. Entonces, al tener en cuenta lo que acabamos de decir, nos conduce y nos guía a las nociones de educación, donde se inicia con esa relación entre el educando y el educador. El educando se puede decir que son ustedes y el educador pues soy yo. Entonces, los dos se necesitan, uno para impartir los conocimientos y el otro para obtenerlos y así ayudar a promover la sociedad para darle el fin a la vida, ese propósito a la vida. También el educador, por medio de la acción, le da el sentido al educando. Y el educador es vital porque enseña y guía a ese educando para darle el sentido. El educador debe orientar, debe ser la guía. El educador tiene que promover en el educando el aprender, darle como esa motivación y esas ganas de aprender cada vez más, de ir más allá. Así que el educando tiene que tomar la posición y el rol de potenciar su dinamismo, promoverlo y favorecerse para sí mismo y así poder crecer y obtener distintos conocimientos. El educando tiene que progresar, tiene que seguir adelante. Y la educación es quien va a ayudar al educando para avanzar y surgir. Y el educando siempre tiene que mejorar, tiene que darse valor. Y así la educación lo acrecenta y lo potencializa para que sea alguien y pueda surgir poco a poco.
De esta manera nos lleva a que el educar es una acción, no es una cosa ni tampoco es un objeto, es una vía para la humanización de la vida. Educar tiene un sentido integrador, ya que se basa de la naturaleza humana, de la materia y de su espíritu. La educación incide directamente en esa razón y el educador es quien ayuda al educando para que el hombre pueda crecer y perdurar para toda la vida. Y de allí nace un concepto clave que es muy bonito, que es la pedagogía, que se puede definir como el conjunto de conceptos que busca iluminar las diferentes dimensiones de la educación. Ahora vamos a hablar de unas definiciones. En primer lugar, tenemos la definición de Tomás de Aquino. Él nos dice que la educación es como una acción humana y lo dice en 4 parámetros. En primer lugar, la conducción y promoción. En segundo, de la prole. En tercero, al estado perfecto del hombre en cuanto al hombre. Y en cuarto, que es el estado de virtud. Entonces, en primer lugar, tenemos la conducción y promoción, que nos dice que la educación es un proceso que necesita una guía y es promovido por una parte y dirigido por la otra. De la prole tenemos que se enfoca en la responsabilidad de los padres hacia los hijos, más que todos como ese derecho y exigir ese derecho a recibir la educación. Luego tenemos al estado perfecto del hombre en cuanto al hombre, donde nos habla de que la educación ayuda al ser humano en su condición personal y así lo encamina hacia la humanización. Y finalmente tenemos que es el estado de virtud, donde se expresa la idea de fin y ética. Y luego tenemos la definición de Peters, donde nos dice que el hombre educado tiene una forma de vida valiosa y deseable por sí misma, como esa necesidad de desarrollo del ser humano que lleva consigo su propia educación. También que el hombre educado deberá transmitir y motivar el conocimiento como a las futuras generaciones. Y ya finalmente tenemos que la comprensión y el conocimiento del hombre debe dar frutos, debe ser encaminado y darle sentido a la vida. Tenemos que no solamente quedarnos como en el concepto y en la teoría, sino que tenemos que ponerlo en práctica, hacer algo con ello. De esta manera vamos a construir nuestro concepto de educación desde la definición descriptiva. Entonces, en primer lugar, tenemos que la educación es una acción donde hace referencia a la actuación de dos seres, que se rige por la rectitud de la acción. En segundo lugar, tenemos que la educación es una acción recíproca, donde la educación es relacional y allí se interactúan diversos sujetos. Luego tenemos que la educación es una acción recíproca de ayuda. La educación es una ayuda del educador al educando, quien demanda de acciones para suplir sus distintas necesidades. Y de esta manera, la educación es la ayuda para el perfeccionamiento del ser humano, por medio de esas distintas acciones que el educador va forjando para el educando y así ayuda a desarrollar y perfeccionar su intelecto y condiciones morales. Y también tenemos que ese perfeccionamiento del ser humano se tiene que ordenar desde la razón. La racionalidad permite integrar las potencias humanas y la educación ya se rige como esa formación de hábitos donde las distintas acciones adecuadas que desarrollan al hombre, donde conforman sus potencias y engrandecen el poder, y es así como se llega a los hábitos como una posición, como una adquisición en el pasado que se reflejará en el futuro, ya como ponerlo en práctica y hacerlo realidad. De esta manera también tenemos otra construcción que le es un gran querido amigo mío que se llama Ciro Parra, el cual nos dice que esa educación es como una actividad humana, personal y social encaminada al perfeccionamiento de las personas y al progreso de las sociedades. Algo que tenemos que tener en cuenta es la actuación educativa y la actuación humana, ya que en la actuación educativa, al hablar de educación, se hace referencia a lo que el ser humano hace, teniendo en claro que al conocer la finalidad de las acciones humanas se puede juzgar sus características y valores, entre otros, ya que en este sentido se debe hacer la diferencia entre el objetivo que tiene quien realiza la acción y el objetivo de la acción como tal. Y en cuanto a la actuación humana, se puede tener en cuenta como que esas intenciones, pero por el hecho de decir que se tengan esas buenas intenciones no quiere decir que todo nos va a salir bien. Por tal razón, Aristóteles nos planteaba que hay que hacer como esas distintas distinciones entre lo que es el obrar y lo que es el hacer. Entonces, al hablar del obrar, tenemos como que esa acción que hace referencia a que se lleva consigo como una finalidad y un propósito. Sin embargo, al hablar de hacer una actividad,
hace referencia como al proceso que se lleva a cabo para llegar a un resultado. Y ya para concluir, dentro de la noción de la educación se determinó que el hombre necesita de las relaciones para poder potenciarse, que la educación le ayuda y afianza su humanización, así como para poder darle como una objetividad y finalidad a su vida, también que se debe construir como el conocimiento y así transmitirlo a otros para ayudarles a su perfeccionamiento. Y finalmente también cabe resaltar que la actividad y la acción dentro de la educación van muy de la mano, ya que la actividad es el proceso y la acción es la realización instantánea. Y ya para finalizar tenemos dos actividades. En primer lugar tenemos un juego que se llama Kahoot para valorar qué lograron comprender de la clase y así ganar unos puntos extras. Y finalmente, por medio de un dibujo van a definir lo que para ustedes es la educación y lo van a compartir con sus compañeros. Entonces, manitos a la obra.